Buenos días, mis amadísimos hermanos, buenos días, hermanas, buenos días. Que el Señor les bendiga nuevamente en la palabra este 12 de diciembre de 2022 y en el día 2, domingo, primer día de la semana, lunes, día 2, así es que estamos en una fecha de puros 12, ¿no? 12, 12, 22 y día 2. Cuando el Señor les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? ¿O qué dicen los hombres? ¿O quién dicen los hombres que soy yo? Pedro emite una respuesta que hasta hoy sigue iluminando nuestros corazones, porque sabemos que esas respuestas no son dadas por el hombre, sino bajo una revelación de Dios son expresadas. ¿Quién dicen los hombres quién soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? En pocas palabras les dijo el Señor. Algunos respondieron Juan el Bautista, uno de los profetas. ¿Pero ustedes quién dicen que soy yo?, les pregunta el Señor. Entonces Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y las palabras que Jesús menciona a continuación siguen siendo para nosotros la respuesta y la seguridad de que no le conocimos nosotros porque quisimos conocerle, sino por el hecho de que Dios nos reveló quién era el Hijo. El Señor le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermano amado, en este día yo te quiero hablar del brazo de Yahweh. Y así como partimos de Isaías en las semanas anteriores, hoy vamos a ir nuevamente al capítulo 53 de Isaías y vamos a ver en respuesta algo semejante a lo que el Señor le dice o le dijo a Pedro. Capítulo 53 de Isaías en el versículo 1. Dice el profeta, seccionada ya la Biblia a nuestros días en esta forma, capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? El Señor estaba predicando, el Señor Jesucristo, en medio de su pueblo. Una gran luz había sido levantada en medio de ellos. La luz estaba resplandeciendo en medio de las tinieblas. Sin embargo, ¿quién le creía? Sus mismos discípulos estaban hasta cierto punto anodados o confundidos, y aunque Él estaba en medio de ellos, el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne, estaba habitando en medio de ellos, no le conocían, porque el conocimiento del Hijo de Dios no se da por el conocimiento intelectual o por el entendimiento racional de la Escritura, sino que es una obra que hace el Padre mismo para enseñarnos quién es el Hijo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Aquellos a los que les fue revelado, entre los cuales estamos tú y yo en esta mañana. Por eso cuando vemos esta palabra, a mí se me hace maravillosa, porque es la revelación del Padre de quién es el Hijo, quien nos tiene aquí. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y continúa el versículo 1, ¿a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Y cuando nosotros leemos la literalidad del texto, pensaremos que es el brazo, una figura antropomórfica de la deidad que podríamos decir significa poder, significa fuerza. Pero si nos vamos un poquito atrás y vemos y vamos a incursionar al significado, al 51, versículo 9 del capítulo 51, vamos a encontrar en contexto a qué es lo que se está refiriendo la Escritura. ¿A quién le ha sido revelado el brazo de Yahweh? En el 51:8, vamos a empezar desde ahí, dice la Escritura, porque como a vestido se los comerá la polilla. Está hablando el Señor en tiempo pasado, hablando de la salvación, diciéndoles, alcen los ojos hacia los cielos
Miren la tierra hacia abajo, porque los cielos como humo se desvanecerán y la tierra como polilla se desgastará, pero mi salvación será para siempre. Es el contexto del capítulo 51. No teman ustedes entonces el oprobio del hombre, le decía a su pueblo en aquel entonces. No temas lo que estás padeciendo en el cautiverio, ni temas lo que habrás de padecer, porque mi salvación será para siempre. No te desalientes a causa de los ultrajes, no te desalientes a causa de lo que estás viviendo. ¿Por qué? Porque mi salvación durará para siempre, mi justicia será eterna, mi salvación por todas las generaciones, versículo 8, y en el versículo 9, después de la promesa que da, dice, despierta, despiértate, vístete de poder, oh brazo del Señor. Despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo del Señor. Despierta como en los días de antaño, en las generaciones pasadas. ¿No eres tú el que despedazó a Rahab, el que traspasó al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Los rescatados del Señor volverán, entrarán con júbilo, con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Entonces, ¿por qué temes si yo soy tu consolador? Pero nos detenemos en el versículo 9 donde dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo del Señor. ¿Quién es el brazo del Señor? ¿A quién se le ha revelado? Dice la Escritura en el versículo 1 del capítulo 53, el brazo del Señor. Y si nos trasladamos nuevamente en este contexto de lo que viene hablando el profeta, en el capítulo 52, versículo 10, nuevamente encontramos la referencia. Porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Estaba hablando del futuro, de lo que sucedería, de aquel que los libertaría, que acabaría la tristeza, acabaría el gemido. Él abriría nuevamente una calzada, así como lo hizo en Egipto, abrir un camino para que ellos traspasaran o caminaran sobre lo seco. Así igualmente lo haría con Asiria y lo hizo. Pero llegaría el tiempo en que esa salvación no sería temporal, está hablando de salvación eterna. ¿Y quién sería el único que podría dar la salvación eterna? El Hijo de Dios lo mandaría y obraría para con nosotros. Por eso en el versículo 10 del capítulo 52 nos dice, el Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán, la salvación es de nuestro Dios. Y esa salvación, les dice el Señor, no saldrán precipitadamente, ni irán como fugitivos delante del Señor, delante de sus enemigos, porque delante de ustedes irá el Señor y su retaguardia será el Dios de Israel. En pocas palabras está diciendo, su salvación no será por medio de la fuerza, su salvación no será por medio de las armas. Entonces, ¿cómo seremos salvos? ¿Cómo habremos de llegar o arribar a esa salvación eterna que el Señor tiene para nosotros? Y es entonces cuando en el capítulo 53, y así dijimos la semana pasada que lo introduciríamos, entra e inicia y abre la puerta para poder entender cómo vendría esa salvación. El pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud de Egipto a través del sacrificio de un cordero y Dios obró esa salvación. El Señor levantó reyes y fueron liberados a través de aquel rey Ciro de la esclavitud de aquellos imperios como el asirio que vinieron y los esclavizaron y los llevamos. Pero vendría el tiempo en que vendría una salvación que no sería temporal, no sería solamente circunstancial de un tiempo, de una época, de algún lugar o tiempo. El Señor nos puede salvar ahorita de la opresión, nos puede salvar de la tiranía, pero lo más importante que Él estaba introduciendo era el concepto de que en algún día se levantaría el brazo santo del Señor, haciendo referencia ¿a quién? A aquel
como dice la Escritura, Mateo capítulo 12, versículo 21, aquel en el que pondrían su esperanza las naciones. Y entonces, capítulo 53 de Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? ¿A quién se le ha revelado? Bienaventurado eres tú, que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. ¿Revelado qué? El brazo del Señor, que se levantó para liberar al pueblo de Israel de Egipto, que se levantó para traer al pueblo cautivo en Asiria hacia la tierra, que les dijo que reconstruiría nuevamente las murallas de Jerusalén, que levantaría el templo. ¿A quién se le ha revelado? Aquel que nos hará pasar de esta situación terrena a la situación eterna, que nos hará traspasar y buscar de una Jerusalén terrenal a la Jerusalén celestial que permanece para siempre. ¿A quién se le ha revelado? A ti y a mí. Versículo 2. Creció delante de él como un renuevo tierno, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. ¿A quién le ha sido revelado el Hijo de Dios? Isaías capítulo 11. Mucho antes de que esta promesa fuera dada en restauración para el pueblo de Israel, Isaías capítulo 11 habló de este retoño, del brazo del Señor que se levantaría y que traería redención eterna. Y así lo dijo el profeta. Y brotará, 11:1 de Isaías, y brotará un retoño del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor del Señor. Él no sentenciará por lo que oigan sus oídos, ni juzgará al pobre con justicia. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. ¿A quién hace referencia? A Jesús, el Hijo de Dios. ¿A quién hace referencia? Aquel que fue enviado para morir y pagar por nuestros pecados. ¿A quién hace referencia? Al brazo del Señor que es revelado para todos y cada uno de nosotros. Así es que, amados hermanos, 53:1 de Isaías. ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? ¿Quién es el brazo del Señor? Él es Jesús, el Hijo de Dios. ¿A quién le fue dado? ¿A quién le fue mostrado? A ti y a mí. ¿Con qué propósito? Con el propósito de tener redención y salvación eterna. ¿Por qué? Porque en su debido tiempo Él lo verá y quedará satisfecho, dice la Escritura. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos, llevando el pecado de ellos. Qué hermoso es saber que tú y yo hemos sido justificados. Qué bello es saber que esas promesas y ese brazo de nuestro Dios ha sido levantado. Y hoy, más que nada, no solamente ha sido levantado, Él fue levantado de la tierra. Escritura, levantado el brazo del Señor para dar salvación. Él fue levantado de la tierra a una cruz para otorgar salvación. ¿Y a quién le fue revelado? A todos aquellos que como tú o como yo, el Padre decidió hacerlo. Así es que agradecidos con el Señor por la revelación que Él hizo de su Hijo a nuestra vida, le bendecimos, le adoramos y le glorificamos. Gracias, Padre. ¿A quién
se le ha revelado el brazo del Señor? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Creímos, Señor, no porque quisimos. Creímos, Señor, porque tú lo revelaste. Revelaste a tu Hijo a nuestras vidas. Y esta no es obra de nosotros mismos, sino que tú lo revelaste y por eso somos bienaventurados. Así es que, Padre, en esa bienaventuranza, es decir, en esa felicidad, en esa alegría eterna de corazón, salimos, como dice la Escritura, con alegría eterna. No la alegría que tendremos por el éxito que logramos hoy, no la alegría que tendremos por el aumento que nos dieron, no la alegría que nos dieron porque recibimos, Señor, el aguinaldo, no la alegría que tenemos, Señor, porque nos libramos de una enfermedad, no la alegría que tenemos, Señor, por lo que nos libraste temporalmente de alguna aflicción, no, Señor, alegría eterna, Señor, porque la eternidad, Señor, mora en nuestros corazones por ese brazo de Yahweh, por esa raíz de David, por ese sarmiento, Señor, por ese renuevo tierno que creció, se entregó por nosotros y que hoy nos ha dado salvación y vida eterna. ¿Cuál bienaventurados somos, Señor? Porque no fuimos sacados como el pueblo de Israel de Egipto, Señor. No hemos sido sacados de la esclavitud de Asiria. Hemos sido sacados de una esclavitud peor, Señor. La esclavitud del pecado, de la corrupción, para vivir para ti. Gracias, Padre, porque la salvación para nosotros ha sido mayor que la que les otorgaste a ellos. Por tal razón y motivo, Señor, hoy con más alegría y con más agradecimiento bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. No se cansen de buscar al Señor, no se cansen de ir a su presencia y no nos cansemos nunca de reencontrarnos cada día con esa gracia y con esa bendición que por anticipado nos ha sido dado. Señor les bendiga, buenos días.